Bueno, otro, otra parte, otro capítulo. Vamos a aprovechar que ha sido cortito el anterior y vamos a em, subir este también. Espero que nos dé tiempo porque este es un poquito más extenso, pero bueno. El título es Necesidad, demanda y deseo. Habíamos dicho que la operación que Lacan hace con el signo sociriano implica la ruptura de su supuesta unidad. ¿Por qué Lacan produce esa ruptura? En verdad se trata de la formalización del descubrimiento freudiano que ya la implicaba. Lacan dice que Freud descubre el significante mucho antes del curso de Saussure, allí donde nadie lo esperaba, en las formaciones del inconsciente. Bastaría recordar el olvido del nombre Signorelli, el retorno de lo reprimido en Botticelli y Voltrafio, y aislar un solo elemento, trafio, para advertir que en la transformación de trafoi en trafio no se respeta ni el sentido ni el orden de los fonemas, de donde se ve que el significante es independiente del significado y no a la inversa. Por cierto, fue Freud quien descubrió el significante en su verdadera dimensión, pero era necesario que Saussure estableciera el signo como unidad para que Lacan pudiera formalizar la experiencia freudiana. A falta de esta formalización, los seguidores de Freud extraviaron el camino, cerrando las vías que el maestro había abierto. Decir que el significado es subsidiario del significante no es decirlo todo. De hecho, el significante no puede decirlo todo. A partir de Lacan, el significante implica que no hay nunca una significación completa. Podría decirse que para el hablante siempre falta un significante para poder significarlo todo. No hablamos de un significado total, sino simplemente que en el dicho, en cualquier dicho, siempre algo escapa a la significación. Bien. Em, Siempre algo escapa. Como no hay signos, porque no hay unidad significante significado, por lo tanto, em, no hay una unidad de sentido, una unidad de significación, mejor dicho, este, sino que significante y significado están más o menos fijos en cada sujeto, pero eh, eso es en cada sujeto, es decir, lo que para cada uno representa la experiencia de ese encuentro con el otro del lenguaje, el otro con mayúscula, en donde los significantes y las reglas de uso componen un encadenamiento significante, una cadena que va a ser la demanda del sujeto. ¿Mm? Eh, entonces, eh, siempre, eh, en cualquier dicho, siempre algo escapa a la significación. Se lo dice así, pero en realidad lo que hay que decir es que
Hay una relación particularísima de cada sujeto con los significantes que lo constituyen, y es por esta razón, a pesar de que haya un otro común, el lenguaje, al que podamos referirnos como comunidad de hablantes, a pesar de que haya un otro común, prima la relación particularísima que cada sujeto tiene con su otro, ¿no? Por lo tanto, es en ese sentido que dice que siempre algo escapa a la significación, porque ese otro común es un elemento en en la tarea de producir una significación. Ese otro común se queda corto respecto de lo que es el otro para cada sujeto. Por la estofa misma del significante, algo siempre escapa a la significación. En este sentido, puede decirse que falta un significante. Falta que no se puede suturar, ya que aún agregando un significante, igual seguiría faltando. Esto equivale a decir que el significante segrega un resto que es insignificabilizable. Eso que falta, eso que el significante, como Aquiles, nunca podrá alcanzar, hará decir a Lacan que es su único descubrimiento. El nombre de este descubrimiento es objeto A. Una de las formas bajo las cuales se presenta en la teoría freudiana el objeto A la encontramos en el proyecto con el nombre de Das Ding. Bueno, aquí se ve claramente cómo reconduce este libro a Freud, reconduce a Lacan a Freud, ¿no? En esa advertencia que nos hace Alfredo, ¿no? Veamos la cuestión de la falta en Freud. Por un lado encontramos una idea en la llamada experiencia de satisfacción, en la que se trata de reencontrar un objeto por definición inhallable. Por otro lado, encontramos la cuestión de la falta en términos de castración de la madre, a partir de la cual lo que ya faltaba puede pensarse como el falo faltante en la madre. El falo, entonces, adquiere su verdadero estatuto cuando se articula como lo que falta en la madre. Bueno, esto nos hace que el psicoanálisis no sea muy bienvenido en los circuitos donde hay estudios de género, donde hay investigaciones de género, em, porque la falta y la castración pueden asociarse a otra cosa que a la falta de un órgano en la madre en tanto que mujer, ¿no? Se puede decir de otra manera. Yo voy a intentar, cuando haya oportunidad, de decirlo de otra manera para que nos demos cuenta que no queda ahí en en la diferencia biológica, ¿no?
Digamos que yo puedo ser tan mujer como la que más, eh, independientemente de mi genitalidad, ¿no? Dice, volvamos a hablar de la falta con relación al significante. La barra del algoritmo es lo que rompe la unidad del signo, dando como resultado que un gesto escape a la significación. También habíamos dicho que el otro es el lugar donde el mensaje es sancionado como tal. La barra hace que en el otro jamás se encuentre una sanción plena del mensaje. Por esta razón es que el otro está barrado. Por esta razón es que el otro está barrado. Em, bueno, aquí no está barrado, pero cada vez que aparece el otro, aparece con una barradura. A ver si lo podemos. Aquí vamos a compartir pantalla, pantalla completa, compartir. Vamos a ir a este, vamos a ir a este, a ver si aparecen aquí. Bueno, aquí se muestra esa A mayúscula barrada, igual que el sujeto que está barrado. Eso significa que no hay otro del otro, em, que siempre eh, algo escapa a la significación, que no puede significárselo todo, ¿no? Em, entonces, volvamos a hablar de la falta con relación al significante. La barra del algoritmo es lo que rompe la unidad del signo, dando como resultado que un gesto escape a la significación. Claro, porque del algoritmo, la barra del algoritmo, em, primacía, primacía, primacía del significante. Significante, Lacan. Vamos a ir a las imágenes y ahí está, ¿no? Entonces, em, esta barra es representa la imposibilidad de la significación. Para que exista una significación, el significante debe traspasar esta barra, ¿no? Y entonces ahí se produce un efecto de significación. Voy a dejar de compartir un segundo y ya vuelvo a compartir.
Entonces, la valla del algoritmo es lo que rompe la unidad del signo, dando como resultado que un resto escape a la significación. También habíamos dicho que el otro es el lugar donde el mensaje es sancionado como tal. La barra hace que en el otro jamás se encuentre una sanción plena del mensaje. Por esta razón es que el otro está barrado. Por esta razón es que el otro está barrado. Aparece así, ¿no? Si yo lo agrando un cachito para que ustedes vean, nos vamos aquí, ahí está. Bueno, esa barra es la misma barra del algoritmo acá, ¿no? Eso va a poder decirse bien recién cuando veamos algo que se llama el significante de una falta en el otro, que es esto que está acá. Menos mal que me acordé. El significante de una falta en el otro, que está en el grafo del deseo, en el piso de arriba. Recién en este punto vamos a poder entender por qué el otro está barrado, ¿no? Eh, bien, sigamos aquí. Que es lo mismo que decir que siempre falta un significante. La ilusión del hablar cotidiano reside en suponer un otro sin falta que garantice la significación y evite el malentendido. Entonces, cuando estamos cotidianamente comunicándonos, hablando, yendo a trabajar, a la escuela, a la facultad, a una fiesta, ¿m? este, estamos montados en la ilusión de que hay un otro sin falta y que la significación está garantizada. Entonces hablamos con las personas y eh, no nos hacemos ninguna preocupación, no nos preocupamos por el hecho de ser o no este, comprendidos. Damos por hecho de que somos comprendidos, ¿no? Em, entonces, la ilusión del hablar cotidiano reside en suponer un otro sin falta que garantice la significación y evite el malentendido. Pero esto eh, no se sostiene mucho. Eh, Basta con que empecemos a hablar con cualquiera que vamos a empezar a ver cómo los malentendidos se suceden, ¿no? ¿Qué me quisiste decir? Incluso podemos ofender a alguien sin proponérnoslo, ¿no? Em, la barra del algoritmo resulta ser la misma que barra al otro y que divide al sujeto. La barra del algoritmo, esta que está acá, resulta ser la misma que barra al otro y que divide al sujeto, ¿no? Sujeto barrado. Em, Planteándolo como deseante. Es a partir de que el sujeto está barrado, que es un sujeto del deseo. A partir del descubrimiento de la castración en la madre,
otra vez. El falo se convierte en la barra misma del algoritmo, o lo que es lo mismo, en la razón del deseo. Ahora estamos en condiciones de hablar de necesidad, demanda y deseo. Distingamos en primer lugar la necesidad animal. Esta implica un organismo en relación directa con su objeto. Para el hablante, esta relación aparece perturbada. Entonces no hay un objeto adecuado para el hablante, ¿no? Puesto que la necesidad debe pasar por el molino de las palabras. En rigor, esto no describe un momento evolutivo, puesto que el lenguaje preexiste al sujeto desde el punto de vista lógico. A los fines de la explicación vamos a suponer un sujeto mítico, signado por la necesidad, que en su camino hacia el objeto se encontrará con el lenguaje. Estará obligado a pedir, a demandar. Hasta sus descargas motrices serán sancionadas como demandas. Ahora bien, lo primero que podríamos decir es que toda respuesta a una demanda implica lenguaje, así como la demanda misma. En el sentido más banal, puesto que los objetos con que el otro responde, el otro con mayúscula, este otro, son objetos de la cultura. Puesto que la demanda es una articulación significante, el sujeto queda a merced del poder de la lectura del otro. El objeto, como objeto de la necesidad, se enajena. Digamos que la demanda da siempre en el blanco, en el lugar de la falta, en el otro. Esta falta en el otro estaba evocada cuando afirmábamos que el otro es el tesoro del significante y no un código de signos. Bien, em, recordemos que el significante en sí mismo no significa nada, sino que es una pura diferencia respecto de los otros. Y el signo, en cambio, ya por el hecho de ser un signo, tiene un efecto de significación. Nosotros hemos dicho que en psicoanálisis no trabaja, de Lacan, no trabaja con signos, sino con la primacía del significante y con el algoritmo significante-significado. eh, por lo tanto, em, es esa propiedad del significante, que es una simple diferencia, eh, la que deja librado siempre un resto de significación, porque hay una relación eh, entre el otro eh, del sujeto, ¿no? El otro del cual el sujeto es un efecto, eh, los significantes que allí se ponen en juego y el efecto de significación. Bien, entonces, sigamos. Em, ¿Dónde estábamos? Puesto que la demanda es una articulación significante, el sujeto queda a merced del poder de la lectura del otro. El objeto, como objeto de la necesidad, se enajena. Digamos que la demanda da siempre en el blanco, en el lugar de la falta en el otro. Esta falta en el otro estaba evocada cuando afirmábamos que el otro es el tesoro del significante y no un código de signos. Claro, si fuese un código de signos,
no habría dudas de qué queremos decir cuando decimos algo, ¿no? Pero no es un código de signos, sino que es el tesoro del significante, ¿no? Donde están los significantes funcionando sincrónicamente en cada acto de palabra. No es que el otro no pueda responder con un objeto, pero lo que se obtiene no vale más que lo que no se obtiene. En toda articulación de una demanda cae un resto que es lo que definimos como objeto A. Lo que no se articula en toda articulación significante. Lo que no se articula en toda articulación significante. Este objeto se produce cada vez que se habla. Es pura pérdida y no es la pérdida de un objeto que alguna vez estuvo. La diferencia entre la demanda de mayúscula y la necesidad da por resultado el deseo de minúscula, que tiene su causa en el objeto A. El deseo tiene su causa en el objeto A. Este objeto no está adelante del deseo. Por el contrario, es la causa del deseo. No es el señuelo del deseo, es la causa perdida, tanto del señuelo como del deseo. Bueno, yo me lo he imaginado siempre de este modo, seguramente lo he obtenido de las lecturas que iba haciendo. Eh, las demandas que va produciendo en su intencionalidad el sujeto con los significantes del otro, las demandas van girando en torno y se suceden una y otra y otra y otra, ¿no? Podríamos decir que hay algo eh, referido a la pulsión también ahí, ¿no? Pero no vamos a hablar de la pulsión porque todavía no ha introducido ese tema. Las demandas, las diferentes cadenas significantes, que eso es una demanda, una cadena significante, una articulación de significantes, em, como no tienen eh, un objeto definido, como es el caso de em, la naturaleza de lo instintual, ¿no? Siempre una demanda remite a otra y a otra y a otra. Y lo que resta de esa demanda es el objeto A, ¿no? Ese objeto A que justamente no es ningún objeto, por eso aprovecha Lacan y le llama objeto, em, es un vacío, como si fuese un agujero negro, ¿no? Y el disco de acreción de ese agujero negro serían las demandas que lo van, en este caso, no sería el paralelismo correcto con el agujero negro, pero digamos, ese disco de acreción van produciendo al agujero negro, ¿no? Em, entonces, es el objeto A la causa del deseo. ¿Por qué? Porque ya que la demanda nunca da en el blanco, siempre em, hay deseo y hay deseo em, en relación a un objeto que es el objeto A, que es un
objeto sin objeto, ¿no? Entonces siempre eso funciona como un motor que empuja hacia otra demanda y hacia otra demanda y hacia otra demanda, eh, y así vamos por la vida produciendo, si tenemos suerte, em, una serie de encadenamientos de subjetivos, intersubjetivos, no sé si cabe el término intersubjetivo, pero este, a partir em, de que la demanda no da nunca en el blanco, ¿no? Por eso dice que el objeto A es la causa del deseo, ¿no? La diferencia entre la demanda y la necesidad da por resultado el deseo, que tiene su causa en el objeto A. Este objeto no está delante del deseo, por el contrario, es la causa del deseo. No es el señuelo del deseo, es la causa perdida tanto del señuelo como del deseo. Tanto el demandante como el demandado, tanto el demandante como el demandado, ahí está la intersubjetividad, eh, el que encarna el lugar del otro con mayúscula, por su sujeción a la demanda, se encuentran confrontados con la falta. Por su sujeción a la demanda, se encuentran confrontados con la falta. Porque la demanda es siempre eh, una cadena significante em, y una significación incompleta, ¿no? Entonces, em, tanto el demandante como el demandado sería el que encarna el lugar del otro, por su sujeción a la demanda se encuentran confrontados con la falta. El primero, em, por lo que pierde al tener que hacer pasar su necesidad por el desfiladero del significante. El segundo, porque más allá de la demanda, tendría que responder al deseo. El que demanda apela a la incondicionalidad del otro. Esto es, a que no esté condicionado por ninguna ley. El que demanda apela a la incondicionalidad del otro, otro con mayúscula, ¿no? Esto es, a que no esté condicionado por ninguna ley. Lo que encuentra es la condición absoluta, que es la ley del deseo. Más allá de de lo particular de cada demanda, se perfila ese pedido de incondicionalidad, que es pedido de amor, de presencia, ¿no? Amor es presencia. El amor aparece aquí ligado al narcisismo y encubriendo la falta. Por el lado del otro, en mayúscula, se trata de dar justamente lo que no tiene. Ustedes habrán oído la fórmula lacaniana del amor, dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. El don de amor es una de las respuestas posibles, la otra es el rechazo de la demanda. Notarán que la única posibilidad de que se despliegue el campo del amor es precisamente que haya una falta. Podemos decir que el don de amor es siempre, podemos decir que el don de amor es siempre signo de amor. Aquí vale recordar que Lacan define al signo como lo que representa algo para alguien. Em, bueno, aquí
salió del significante y volvió al signo, ¿no? Hay que estar atento ahí, ¿no? Podemos decir que el don de amor, o sea, la presencia, es siempre un signo de amor. Aquí vale recordar que Lacan define el signo como lo que representa algo para alguien. La paradoja del sujeto en la demanda consiste en que, por un lado, trata al deseo como si fuera de otro, como dice Freud, pero por otro lado no puede dejar de tenerlo en cuenta. Claro. Em, yo lo diría al revés. La paradoja del sujeto en la demanda consiste en que, por un lado, trata al deseo como si fuera propio, eh, pero el deseo es del otro. ¿Por qué? Porque los significantes son del otro y lo que determina al sujeto es el otro. Em, bien. Mm, Esto se advierte en la anorexia mental, en la que, porque hay una anticipación del otro a la articulación de la demanda, el sujeto rechaza el don para tener espacio de demanda y salvaguardar el deseo. Si la causa del deseo se produce por efecto del significante, es en el otro, en tanto tesoro del significante, donde estará planteada la cuestión de la causa. Es en el otro, en tanto tesoro del significante, donde estará planteada la cuestión de la causa. Este es el soporte teórico de la sentencia lacaniana. El deseo es el deseo del otro. Entonces, si la causa del deseo se produce por efecto del significante, habíamos dicho por efecto de la demanda, que produce al objeto y el objeto produce el deseo, ¿no? Entonces, si la causa del deseo se produce por efecto del significante, ese resto que es el objeto A, ¿no? Por la propia naturaleza del significante aparece el objeto, em, es en el otro, en tanto tesoro del significante, donde estará planteada la cuestión de la causa. Este es el soporte teórico de la sentencia lacaniana. El deseo es el deseo del otro. Claro, ¿no? Em, Uno va por la vida pensando que quiere ciertas cosas por propia decisión y voluntad y autodeterminación, y hay que tener cuidado porque hay que ver si ese deseo no es el deseo del otro, ¿no? Y eh, en ese caso, al estar respondiendo a un deseo agobiante que lo tiene a uno sufriendo como loco, eh, si de repente descubre uno qué lugar ocupa respecto al otro y que ese deseo es del otro eh, y no de uno, en tanto eh, el sujeto que se despliega en un análisis, em, bueno, entonces puede encontrar alivio em, al poder
escoger no responder a un deseo que eh, lo hace sufrir, ¿no? Aun cuando el lugar del otro está encarnado por otro sujeto, nunca puede haber verdaderamente intersubjetividad. Por eso yo decía recién que eh, no sé si cabía hablar de intersubjetividad. Aun cuando el lugar del otro esté encarnado por otro sujeto, que eso no es lo que pasa siempre, ¿no? Eh, Pasa en análisis cuando hay una buena transferencia, le pasa al niño cuando nace respecto de la persona de los primeros cuidados, pero el otro es un lugar en el lenguaje. El otro es que está habilitado a partir de la omnipotencia del otro, del Edipo. eh, es el canal, es la vía que utiliza em, el lenguaje para eh, finalmente independizarse de cualquier otro y ubicarse como un lugar, ¿no? Eh, Aun cuando el lugar del otro esté encarnado por otro sujeto, nunca puede haber verdaderamente intersubjetividad, ya que ambos sujetos no pueden ser tales sin estar referidos al otro. Claro, siempre se pasa por el otro, ¿no? El otro con mayúsculas, ¿no? Recapitulemos. Por lo dicho hasta aquí, el objeto en el campo humano aparece en pérdida respecto del campo animal. Esta pérdida la hemos ido definiendo con relación al pasaje de la necesidad a la demanda. Dicho de otra manera, por efecto del lenguaje. Entonces, por efecto del lenguaje hay una pérdida respecto del objeto animal, del objeto instintual de lo animal, ¿no? Al revés, si todo pudiera ser dicho, el objeto no estaría en pérdida en cuanto a la significación y podría ser recuperable por el lenguaje. En otras palabras, si alguien pide una tiza en términos de signo, el significado recurriría absolutamente al referente. En cambio, porque hay significante, aunque el demandado entendiera el pedido, se abre un espacio de falta más allá del referente. Ahora bien, del lado del sujeto, la pérdida del objeto es solidaria con su definición como sujeto deseante. Esto es así, en tanto si la pérdida es efecto del significante, este efecto también produce al sujeto. Ahora bien, del lado del sujeto, la pérdida del objeto es solidaria con su definición como sujeto deseante. Esto es así, claro, la pérdida del objeto respecto de lo que sería el objeto en el mundo animal, instintual, donde no hay hablantes seres, ¿no? Ahora bien, del lado del sujeto, la pérdida del objeto es solidaria con su definición como sujeto deseante. Esto es así en tanto si la pérdida es efecto del significante, este efecto también produce al sujeto. Cabe recordar aquí que hablamos de preexistencia lógica del lenguaje, preexistencia que hace referencia obligada al lugar del otro, tesoro del significante. Es evidente entonces que no es sostenible desde ningún punto de vista que el lenguaje pueda ser pensado como instrumento donde el sujeto se defina como intencional. Es decir, que el lenguaje no está hecho a la medida de las intenciones de sujeto alguno. Claro, em, por eso hace varios capítulos atrás se decía, depende de la teoría del lenguaje que se tenga, va a ser la teoría del sujeto, ¿no?
Em, Porque eh, el lenguaje, en tanto lugar del otro, el otro en tanto lugar del lenguaje, determina al sujeto y por lo tanto eh, el sujeto, el sujeto es hablado, no habla, ¿no? Eh, a eso se refiere con esto que dice que el lenguaje no está hecho a la medida de las intenciones de sujeto alguno. Todo lo contrario, el sujeto está sujetado al significante. Observen ustedes la afirmación un tanto dogmática que enunciamos al comienzo del curso. Según sea la teoría del lenguaje, será la teoría del sujeto. Resumiendo, hablamos de sujeción del sujeto al significante. Esto es homologable a enunciar que solo se puede plantear el sujeto en el campo del deseo, campo de la falta, precipitada precisamente por el encuentro con el lenguaje. Es en estas referencias, entre otras, en las que hay que pensar cuando Lacan dice un significante representa un sujeto para otro significante. Em, Solo se puede plantear el sujeto en el campo del deseo, campo de la falta, precipitada precisamente por el encuentro con el lenguaje. Es en estas referencias, entre otras, en las que hay que pensar cuando Lacan dice un significante representa un sujeto para otro significante. Bueno, em, siempre falta un significante, no se puede decir todo, hay una resistencia a la significación, y eso em, produce la demanda, la demanda produce al objeto A y el objeto A es la causa del deseo, ¿no? Eh, Esperemos que esto que está tan crípticamente dicho lo pueda abordar y explicar más adelante, em, porque hoy estoy con pocas luces y me he quedado este, con, con ganas de haber sido más explícito, de haber podido explicar un poco mejor em, esto de la falta del significante que siempre falta, ¿no? Pero bueno, ya seguiremos en la próxima. Hasta luego.